Muy buenas noches. En Tocando Vidas vamos a ver un tema muy interesante que es el de la familia. Tradicionalmente la familia era hombre, mujer e hijos, pero eso ha venido evolucionando y hay una enorme gama de familias reconocidas que son las que vamos a abordar el día de hoy. Hace algunas semanas en el Senado de la República la Comisión Ordinaria sobre Familia y Desarrollo Humano pues definió lo que era la familia mexicana. Y obviamente su definición fue una familia tradicional formada por hombre, mujer e hijos. De inmediato hubo una reacción muy importante y sobre todo un posicionamiento de un organismo que es relativamente nuevo en México, que es el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, que pues rescató, hizo suyos una serie de pues temas, cuestionamientos, me atrevo a decir protestas de muchos grupos que dicen que pues la familia no es ya ese concepto tradicional de la misma, sino que ha venido evolucionando tal y como evoluciona la sociedad. Y para eso el día de hoy tenemos con nosotros a Ricardo Bucio, que es el presidente del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, conocida como la CONAPRED, a un miembro de su asamblea consultiva y también integrante de la Federación Mexicana de Educación Sexual y Sexología, Luis Perelman, quienes pues junto con un servidor vamos a abordar este interesantísimo tema. Ricardo, antes que nada, la CONAPRED nació hace 11 años. 11 años. ¿Qué es lo que le ha aportado a la sociedad mexicana? ¿Cómo ha venido creciendo la CONAPRED? ¿Qué le representa al auditorio que nos está viendo en este momento? Mira, te lo digo con un dato. En 96, desde el 76 hasta el 96, México dijo ante el seno de Naciones Unidas que en México no había discriminación. Se lo dijo a través de los informes que tenía que presentar frecuentemente. Y a partir del 2001 tenemos una reforma en la Constitución, prohíbe la discriminación, establece el derecho a la igualdad. Se han hecho una enorme cantidad de reformas legales, de leyes estatales contra la discriminación del 2004 para acá, el trabajo de CONAPRED, el trabajo de otras instituciones. Y lo que diríamos, yo creo que principalmente ha puesto en el marco legal la prohibición de la discriminación, una gran cantidad de marcos legales que se han ido después haciendo políticas públicas específicas que no abarcan aún la totalidad, pero están introduciéndose en muchas áreas temáticas y ha puesto en la mesa del debate social, de los espacios en los medios de comunicación y también de diálogo en las instituciones públicas el hecho de que en México existe la discriminación y qué hacemos con ella. Creo que lo más importante es esto. Ahora se puede hablar del tema, es visible el tema cuando hace apenas 15 años en México la palabra ni se pronunciaba pues, en los espacios. Ahora, ¿tiene dientes la CONAPRED? O sea, si la CONAPRED ve que hay algo que realmente se puede catalogar como discriminación, ¿tiene dientes para sancionar? ¿Tiene dientes para señalar y corregir? O sea, ¿cómo trabaja en ese sentido la CONAPRED? Tiene dientes para tratar de establecer un mecanismo de convenio de conciliación con las partes, pero también para obligar a resarcir el daño y a garantizar la no repetición de los hechos o conductas o lineamientos, normas, cuando se trata de actos cometidos por autoridades federales, en general todos los que estamos en los poderes públicos federales, o cuando se trata de actos cometidos por particulares, empresas, instituciones educativas, aerolíneas, etc. No en el caso de gobiernos estatales o gobiernos municipales. Y Luis, en materia de familia, platícanos un poco, platícale a los televidentes, ¿por qué se despertó esta polémica en el Senado de la República con esa declaratoria de lo que es y debe ser una familia? Preocupó mucho que el senador dijera que solo hay un modelo de familia, cuando incluso ya en la Cámara de Diputados en el periodo anterior ya se define que deben hablar siempre de familias, de diferentes formas de organización de la familia. Y el que él mencione o se
piense que solo hay una forma que vale y todas las demás no son familia o no valen o no sirven, es discriminatorio. ¿Por qué? Porque ha evolucionado mucho el concepto. Lo más importante no es quiénes son los integrantes, sino cuáles son los valores que se viven en ese grupo, en ese espacio de apoyo incondicional, de protección mutua, de protección para menores de edad, de compromiso en un proyecto de vida muy claro. O sea, una madre soltera y su pueden hijo tener esos valores. es una familia. Claro, si tienen esos valores, pues afirman los valores de la familia. Y por eso, desde el siglo pasado, pues ha habido muchos rompimientos con esa única estructura desde que se acepta el divorcio, desde que se acepta madres solteras, desde que haya personas que se puedan casar de diferentes religiones o de diferentes nacionalidades, o reconocer que hay personas con discapacidad en la familia que antes se escondían. Ha habido en ese sentido mucha evolución en familias reconstituidas que se juntan en medios hermanos con los padres que de segundos matrimonios, y lo que sale del que no se hablaba pero siempre había existido también es familias que integran dos personas del mismo sexo, dos hombres o dos mujeres, que le dicen también familias homoparentales. Y digamos, el efecto del posicionamiento que tuvo el Consejo para prevenir la discriminación frente al Senado de la República, ¿los hizo realmente modificar su propuesta? El hecho de que fue el Consejo, que es parte del gobierno federal, y la Asamblea Consultiva la representamos miembros de la sociedad civil, le da mucho peso a la opinión o esta declaración de la Asamblea. Y no solo fue la Asamblea, sino muchísimas organizaciones, universidades, organizaciones civiles que hicieron declaraciones múltiples, que fue un diluvio, y además para decirle muy claramente al senador, porque era su opinión personal o de esa comisión, de que solo se vale de una forma cuando está yendo en contra de lo que dice la Constitución, de sentencias ya de la Suprema Corte de Justicia, y lo iban a perder de todas maneras, pero por eso tenía que ser así de claro y de contundente, y el hecho que fue muy rápida esa respuesta y muy fuerte, liderada en muchos sentidos por la Asamblea Consultiva del CONAPRED, sentimos que sí tuvo el efecto de que el senador dijo, creo que algo está pasando y no puedo hablar solo. Eso sí se logró. Sí dijo, no era mi intención, sí quería yo decir otra cosa, pero sí se dio cuenta que no puede seguir con lo que originalmente estaba diciendo. En la agenda sobre el tema de familia, sobre el tema de libertad, de pues las relaciones entre las personas, etcétera, ¿cuál es la agenda pendiente que está impulsando yo creo CONAPRED? Homologar. Bueno, primero tener claridad en cuáles son los más altos estándares de protección de derechos a las personas y a las libertades que tenemos como personas. En algunos temas ya avanzamos. Pero, por ejemplo, ¿cómo equilibras la no discriminación, los derechos de una población indígena con sus usos y costumbres que están protegidos por la Constitución, con la igualdad, ¿no? La no discriminación, la tolerancia, la igualdad de género y todo, que muchas veces pues los usos y costumbres las contradicen? O sea, ¿cuál es el criterio de la CONAPRED para manejar un tema tan delicado como ese? El criterio que tiene que ser lo que hoy establece ya también el primero constitucional, es decir, el principio pro persona, lo que más favorezca el desarrollo y los derechos humanos de la persona. Te lo digo con un ejemplo. Eufrosina Cruz es una mujer que compitió en 2007 por la presidencia municipal de Quiegolani, en Oaxaca. La ganó y no le dieron la posesión del cargo porque el cabildo, el consejo municipal masculino, dijo que en sus usos y costumbres la palabra mujer no existía. Entonces ella no podía tomar posesión del cargo, no la dejaron tomar posesión. Se hizo una reforma a la legislación en Oaxaca. Pudo ella después no pudo tomar la presidencia municipal, pero pudo ser presidenta municipal en Oaxaca. Fue la primera líder del Congreso en Oaxaca indígena, cuando Oaxaca tiene siglos y además tiene más población indígena que no indígena. Fue la primera mujer. Ahora es la presidenta de la Comisión de Derechos Indígenas en la Cámara de Diputados.
se ha hecho un proceso, o sea, no se rompió totalmente con la estructura del municipio, sigue siendo de usos y costumbres, pero hay ciertos usos y costumbres que si contradicen los derechos humanos tienen que ser modificados. ¿Y el lenguaje? ¿Qué hay con el lenguaje? Porque pues muchas veces la forma de expresar las cosas trae una especie de discriminación cultural, ¿no?, heredada. ¿Qué estamos haciendo para que el lenguaje sea un lenguaje tolerante, igualitario, armónico? Un tema muy significativo para nosotros desde CONAPRED, muy significativo es, a partir de este grito de los aficionados mexicanos en el Mundial, tenemos contabilizados y reunidos 180 artículos de opinión sobre el tema. 180. Se generó mucho debate. ¿Y de todos puntos de vista? De todos los puntos de vista, algunos incluso analizando los puntos de vista de otros analizando los análisis. Es muy interesante. Yo creo que no lograríamos reunir de ninguna manera 180 artículos que tengan que ver con la desigualdad para la población indígena. No, eso no es un tema. No desperta tanto interés. Esta expresión, sí, lo que vimos todos, hay una defensa de muchos, la defensa diciendo no tiene ningún impacto, es parte de la tradición y de la cultura mexicana, y los que dicen la expresión, si no tuviera una relación directa con lo que hacemos y decimos como sociedad, si no hubiera 700 crímenes de odio por homofobia en México, pues dirías, decir lo que sea no importa, ¿no? Pero lo que decimos, eso sí me parece claro, y por eso también sale este debate con el senador presidente de la Comisión de la Familia, lo que decimos tiene una relación con lo que hacemos como sociedad. Lo que nombramos existe, lo que no nombramos no existe, lo que protegemos le metemos recursos a ello, y lo que no, pues ahí está. Cuando dices con el lenguaje, nos reímos, con el lenguaje hacemos cosas jocosas, pero nos burlamos y lastimamos. Y eso no nos hemos dado cuenta, porque todavía como sociedad decimos eso, así es divertido y así nos llevamos. Ese juego de lenguaje, en el fondo, hace que no haya responsabilidad. Si de veras fuéramos responsables de lo que decimos y de nuestras acciones al convivir, estaríamos mucho más conscientes, o cuando las personas dicen, me duele, y ese sentido de me duele es la oportunidad de hacerlo frente al CONAPRED, de meter una queja, de acercarse a las comisiones de derechos humanos, de acercarse a activistas para ver si eso me duele, a mí me molesta, me lastima, puedo hacer algo para que la gente se dé cuenta y el gobierno se dé cuenta de que algo está mal y a alguien estamos haciéndole pasar un muy mal rato. Pues ya vemos cómo en esta materia de la discriminación, en esta materia de la igualdad, en esta materia de la no discriminación, pues tenemos afortunadamente ya una institución que está aportándole a México, que está aprendiendo y desarrollando muchas cosas a partir de la experiencia nacional y de pues, muchas prácticas internacionales, y que afortunadamente en este equilibrio de poderes, en este equilibrio entre autoridades, pues aquel desliz del Senado que trató de imponer un criterio sobre lo que es familia, pues se encontró con una institución también del Estado mexicano que recogió el sentir de la mayoría y los hizo rectificar. Esto es lo que hace que una sociedad tenga pues balances, que tenga equilibrio, y es precisamente la vocación de la CONAPRED, y esperemos que esta charla haya sido para usted pues algo que le haya permitido aprender sobre este México que trata a marchas forzadas de modernizarse y de crear una sociedad nueva. Dos ninfómanas, un viejo en día de su cumpleaños, una vieja enamorada de su refrigerador, un neurótico, un mariachi travesti, son algunos de los personajes que aparecen en la obra Lo que soñé ese día que me quedé dormido bajo el puente,
puesta en escena de la compañía Carretera 45, escrita por Antonio Zúñiga y dirigida por José Alberto Gallardo. Se presentará hasta el 26 de agosto de 2014 en el Teatro El Galeón del Centro Cultural del Bosque, los lunes y martes a las 20 horas. La sangre de Antígona, de José Bergamín, bajo la dirección de Ignacio García, con Erika de la Llave como Antígona y con el elenco de la Compañía Nacional de Teatro, se presenta hasta el 27 de julio con funciones de jueves a domingo en el Teatro Julio Jiménez Rueda, ubicado en Avenida de la República 154, Colonia Tabacalera. Regreso pronto con más sugerencias.